Buenas tardes, mi nombre es José Helves, estudiante de Derecho en la Universidad UDEFA. La materia se llama Derecho Laboral. El principio constitucional del derecho laboral en Venezuela. Definición de estos principios constitucionales. Los principios constitucionales del derecho laboral son normas fundamentales que orientan la regulación del trabajo en Venezuela, garantizando la protección de los trabajadores y la justicia social. Estos principios establecen en el marco jurídico para la relación entre empleadores y trabajadores, asegurando condiciones dignas y equitativas. La importancia de los principios del derecho laboral. Estos principios son esenciales para la ejecución del derecho laboral, ya que protegen los derechos del trabajador, asegurando condiciones laborales justas y garantizando la estabilidad laboral, evitando despidos arbitrarios. Promueven la equidad, asegurando igualdad de oportunidades y de trato también. Fomentan la justicia social estableciendo mecanismos y protección para los sectores más vulnerables. La ubicación legal de los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadora. Los principios constitucionales del derecho laboral están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajador. Los trabajadores y trabajadoras en algunos artículos claves incluye en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 87 y 97 que establece el derecho al trabajo, la igualdad de género, la protección laboral y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. La Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadoras en el artículo 18 que define los principios rectores del trabajo, incluyendo la justicia social, la progresividad de los derechos y la irrenunciabilidad de los mismos. El carácter protector de los principios constitucionales del derecho laboral. Estos principios tienen carácter protector. ¿Por qué? Porque reconocen al trabajador como sujeto más vulnerable en la relación laboral, garantizando la estabilidad y la seguridad laboral, evitando abuso por parte de los empleadores. Establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, asegurando que los trabajadores no pueden ser forzados a renunciar a sus beneficios. Ahora bien, los principios más vulnerables en el contexto laboral venezolano actual. En el concepto actual, algunos de los principios más vulnerables incluye principio de progresividad. Se han registrado retrocesos de derechos laborales debido a la crisis económica. Como segundo, principio de la estabilidad laboral. La alta tasa de desempleo y la informalidad afectan la seguridad laboral. Como tercero, principio de la igualdad y no discriminación. En este caso, discriminación por razones políticas y económicas. Ahora bien, el papel de las jurisprudencias en la interpretación y aplicación de estos principios. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, juega un papel muy clave en la interpretación y aplicación de los principios laborales. Dos sentencias relevantes incluyen la sentencia sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reafirmó que los derechos laborales
no pueden ser renunciados ni modificados en el interjuicio del trabajador. La sentencia sobre los principios de la realidad, de las formas, se estableció que en caso de conflictos entre la documentación contractual de la realidad laboral, prevalece la situación real del trabajador. Ahora bien, vamos a ver el análisis de ejemplos de la violencia de cada principio. Cada principio puede ser vulnerable en distintas situaciones. Algunos ejemplos a explicar. El principio de progresividad es la reducción de beneficios laborales sin justificación. De principio de estabilidad laboral. Despidos masivos sin indemnización. El aumento del desempleo, el aumento de desempleo y demandas por despidos injustificados. El principio de la primicia de la realidad. Son contratos que oculten la verdadera relación laboral. Reconocimiento de derechos laborales y pago de prestaciones. Ahora bien, principios fundamentales del derecho laboral en Venezuela. Tenemos el principio de progresividad, de regresividad. Estos principios establecen que los derechos laborales deben avanzar y mejorar con el tiempo sin sufrir reducciones o retrocesos. Está consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales ni seguirán por acuerdos privados. Este principio está en el artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadoras. Principio de rentabilidad a favor. Este principio garantiza que los derechos laborales pueden ser disminuidos y que en caso de duda se aplica la norma más favorable al trabajador. Se encuentra en el artículo 89.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadoras. El principio de participación protagónica de los trabajadores. Reconocen el derecho de los trabajadores a participar en actividades en la toma de decisiones dentro de la empresa. Esto está en el título 6 de la Ley Orgánica de Trabajador y Trabajadoras. Principio de igualdad y no discriminación. Garantiza que todos los trabajadores que sean de manera equitativa, sin distinción por raza, género, religión y orientación política, entre otros. Eso está en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Trabajador y Trabajadoras. Su vulnerabilidad es cuando niega empleo o promoción por razones discriminatorias.